Está en... Ahí está. ¿Ya? Esto lo van a borrar. Buenas noches. Esperemos que no les haya dado miedo el inicio de este programa. Esto es La Mansión de los Monstruos. Buenas noches. Mi nombre es Damián Basó y es un placer presentarle al amo de la oscuridad. Espera. ¿Puedo preguntarle algo? Claro que sí, señor de las catacumbias. Es que dicen que ya fui denunciado porque puse un chat ofensivo. ¿Cómo puedo hacerle? Disculpen ustedes, es que tenemos que checar cómo vuelvo a tener A ver, el majadero acceso de fue Venus. Venus. ¿Ese marcianito es un travieso? El marcianito Venus es un travieso que pues a veces excede en sus comentarios, no entiende de educación, no entiende de nada y ha sido denunciado y quizá bloqueado por su lenguaje soez, vulgar y corriente. Pero en fin, esperemos que levante la sanción pronto, ¿verdad? Olvida que no todo el mundo quiere tener sexo, aunque yo creo que sí lo quiere, nomás se hace güey, pero bueno, no vamos a decir con quién porque son capaces de censurarme, porque bueno, ya no se puede. ¿Sabes quién fue? La maldita Iglesia Católica. A huevo. Ay, bueno, en fin. Después de este desaguisado, de este molesto trance que tuvimos que vivir, estamos aquí nuevamente para hablar con ustedes de un tema que es muy interesante, que es la celebración del Halloween. ¿Sí? Por ahí dicen, ¿verdad?, que si estamos en México no hay que celebrar el Halloween porque son celebraciones extranjeras, como dicen por ahí. Tal parece que el niño Jesús nació en Catemaco, ¿verdad? Y que pasearon en burrito y nació en un pesebre en Jalisco y que lo crucificaron, realmente creen que lo crucificaron aquí en Iztapalacra, ¿verdad? Entonces, bueno, perdonen los problemas técnicos, ¿verdad? Pero estamos muy bien conectados, ¿verdad? Ayuno, ¿nos están viendo? Perfecto, entonces, bueno, continuamos en lo que se le quita la muina a Alex von Frankenstein, que ha sido castigado, ¿verdad?, por sus actitudes y su lenguaje soez, como de lesbiana trailera. En fin, les queremos hablar de la tradicional fiesta de Halloween, que en México se le conoce como el Día de Muertos, ¿no? Y bueno, algo que nos llama la atención es que en todos los lugares del mundo se celebra algo parecido, con fechas de diferencia, ¿no? Se celebra esta parte en la que, bueno, se celebra el encuentro de los muertos con los vivos, puesto que es en estas fechas cuando a los muertos se les permite regresar de los sitios en los que están para convivir con los vivos. Se abren unas puertas por ahí en dimensiones extrañas y los muertos se les permite salir y regresar para convivir con nosotros los que estamos vivos, ¿verdad?
En México el caso es que, bueno, se les deja primero a los niños y luego a los adultos, y estos vienen volando por de esas situaciones adimensionales, ¿verdad? Y se les pone un caminito de flores rojas, anaranjadas, de cempasúchil, para que ellos desde el cielo ubiquen donde esté su casa y entren a darse esos festines con pan de muerto mosqueado, tamales, bebida y todo eso, ¿verdad? Entonces, bueno, la mayoría cree que el Halloween pues sí proviene de Estados Unidos como un producto de esta cultura basura gringa, ¿no? De que todo comercializa, ¿no? Pero a ver, dinos los verdaderos orígenes del Halloween. ¿En qué se basa? ¿En qué punto inicia esta historia del Halloween y por qué se celebra? Así es, pues Halloween es una festividad, una víctima más sobre estas personas que mencionan sobre que es como pues, un producto comercial, lo mismo que hacen creo casi todos y con el 14 de febrero, con el Día de la Amistad, del Amor y la Amistad. En México. Ajá, Porque el 14 de febrero se celebra en Francia y es el Día del Amante. Ese día quieres coger con alguien, le regalas bombones y chocolates y significa, si yo te lo regalo, es vamos a coger. Nada de amistad y celebrar. ¿Quieres ir a coger con tu abuelito o tu mamá? Pero bueno, continúa. Y en Estados Unidos Valentine's Day, ¿no? Entonces es una víctima más, pero sí realmente tiene como un trasfondo muy especial el Día de Muertos, que se comenzó con una celebración del nombre Samhain, Samhain o Samhain, o Samhain, como quieran. Esta festividad se esconde en la celebración de origen celta. Es una celebración celta, ¿sí? Así es que es como la celebración más importante que hubo en la Europa pagana. Solo se desplazó un poco por el cristianismo, que la transformó, como casi todo, en el Día de Todos los Santos. Antes de ser el Día de Todos los Santos, ahora el Día de Muertos, era Samhain, ¿no? Esa festividad pagana que es la más importante todavía hasta la fecha, porque hay todavía algunas poblaciones donde lo celebran como Samhain, donde sobrevivió la cultura celta, donde principalmente se celebran dos cosas: el culto a los muertos y el fin de la época de las cosechas. Así es, era muy importante que, ya que coincidía con el Año Nuevo Celta y daba paso a la estación oscura, que esto es como muy importante. Bueno, en algún programa hablamos de Kailash, que es una diosa celta, la diosa buena y mala, que aquí en esta etapa oscura, en el Año Nuevo Celta, se transforma en esta deidad oscura, la diosa del frío, del miedo, incluso hasta de la muerte, pero no habla de la muerte como por ejemplo Hades, esta deidad griega, que es el dios de la muerte. Kailash tiene mucho que ver también en esta celebración, en el Samhain, porque todos terminan haciendo devoción a esta diosa. Kailash, que es esta proveniente, la única y la perfecta que puede hacer la conexión entre estos dos mundos, entre vivos y muertos, que es como en la tradición pagana era esto, que ya era como la que daba el permiso. El permiso ya era la que daba la apertura de puertas para que pudieran los muertos estar entre nosotros. Convivir con los vivos, exactamente, sí. También tiene otro nombre, que es la fiesta de Samonios, ¿no? Sí, esto se celebraba, como les decía, dos cosas importantes: el encuentro con los muertos y el fin de la temporada de cosecha, y que anunciaba también la llegada de la era oscura del invierno. Hay que recordar que en el norte del hemisferio, en invierno se oscurece muy temprano. Mientras más al norte te vas, 4 de la tarde y es oscuro, y más al norte, bueno, se vive una semipenumbra todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, bajo el nombre de Samonis o Samhain, que tiene varias pronunciaciones, Samaín, Samhain, y bueno, significa el fin del verano. Esta fiesta del fin del verano, como decíamos, es la liberación de los muertos y el encuentro con los vivos, ¿no? Los celtas, los vikingos tienen celebraciones muy parecidas que luego fueron opacadas por el cristianismo, que la convirtió en la fiesta de todos los santos, ¿verdad?
Y también incluye ahí en el año celta, es el inicio del año celta, que coincide con la luna llena más cercana entre el fin del otoño y el principio del invierno. Así es, como Samhain, ya lo mencionaste, que también se llamaba Samonios, que así aparecía en el calendario de Coligny, un calendario fechado que fue en el siglo I a.C., de que es de origen galo, dividía los años en dos mitades. La mitad oscura, de la que mencionaba cuando Kailash se transformaba en la diosa malvada, por así decirlo, la mitad oscura cuyo conocimiento se citaba en el mes de Samonius. Y bueno, lo que mencionaba también, la lunación de entre octubre y noviembre, la noche de Samhain, y la mitad clara, que es donde comenzaba en el mes de Geamonius. Era la lunación de abril-mayo, o la muy conocida noche de Walpurgis, ¿no? Que se fue muy conocida por esa parte de la tradición wicca. Que hablaremos luego en otro programa de la noche de Walpurgis, que es un tema súper apasionante. Sí, entonces de estas celebraciones celtas, que luego fueron opacadas por el cristianismo, ¿no? Pues tenían que ver con el luto, ¿no? Con el simbolismo de la muerte del verano y el inicio de un momento de gran fragilidad y de peligro para la mentalidad, ya que coincidía con barreras temporales, y según en esta idea celta había una especie de desorden entre las dimensiones y las capas espacio-tiempo y demás. Se quedaba el tiempo congelado, se confundían dimensiones, y en este momento es el momento en el que desde el reino de los muertos salían para convivir con sus familiares vivos, y al revés, ¿no? Los vivos se encontraban con los muertos. Hay un dios irlandés que es el dios de la muerte. ¿Se recuerdan la civilización celta, ¿no? Vivían en la zona de Inglaterra, también bajaba sobre la península española, es algo que se desconoce bastante, ¿verdad? Entonces, había un dios irlandés de la muerte, y este dios se suponía que era un ser muy agresivo, ¿no? Entonces, también coincidía con otras ideas de un dios pasando por abajo de las tinieblas para no ser encontrado. En fin, hay una serie de celebraciones que tienen que ver por eso con rituales de la muerte, ¿no? El encuentro de vivos con muertos, el escape de esa dimensión para convivir con los vivos, ¿verdad? Así es, por eso es una fiesta como muy muy importante, tanto en transiciones, festejos a la fertilidad entre dioses y todo esto, y pues tenía que terminar como una fiesta pues muy muy importante, que siempre terminaba con un banquete en el que había carne, principalmente era cerdo. Esto fue en el Samhain. Se supone que después de la transición, precisamente cuando ya llegaban los muertos, cuando convivían con nosotros, se hacía el banquete, el brindis, ¿no? Había bebida en abundancia, la noche la iluminaban con fogatas, y ahí el druida se dirigía a todo el pueblo, augurando un año de felicidad y todo esto que dije ahorita, que era la transición, porque como lo mencionaron hace rato, después de la tormenta viene la paz y la felicidad, que era como uno de los principales pues lemas y que perseguía a la festividad, ¿no? Bueno, después se hizo la transición a los fantasmas, monstruos, todo eso, pero eso venía como principal acuerdo de esta festividad, ¿no? Era poder nosotros volver a estar juntos con la gente querida que había desaparecido, ¿no? Que la encuentras. Tener ese privilegio y no... Bueno, vamos a ver también la parte de Halloween. Es que iba a... Exacto, sí. Entonces, aquí tiene gran simbolismo el fuego, ¿verdad? En las fogatas, puesto que iluminaba. Y bueno, el fuego, que es el productor y el dador de vida, que también la destruye, ¿no? Una dualidad, ¿no? En la simbología del fuego. Y el fuego siempre como un agente purificador, ¿no? Que todo lo cura, y al mismo tiempo que es bueno, pues tiene su parte de maldad. Y aquí es donde empieza esta conjunción. Por eso, bueno, yo no le veo nada de malo, ¿verdad? O sea, hacer una celebración conjunta
que se va uniendo, porque en este mundo de globalización las ideas y las culturas se va haciendo una sola cultura global, ¿no? Que nos puede identificar en un futuro, cuando tengamos contacto con otras civilizaciones, nos identifica como una cultura global, ¿no? Se celebran los muertos a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Con una combinación de todo, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita Alex von Frankenstein nos va a decir cómo de una festividad celta y pagana se ha llegado al Halloween, que es una celebración netamente americana, producto de esta cultura pop, o de dónde viene el Halloween. Así es, bueno, ya lo dije, es que es una transición muy cabrona del Samhain al Halloween, muy cool, el Nobel de literatura también. Sí, también. Sí es una transición muy... Te lo disputabas con Juan Gabriel. Seguramente. Sí, es una tradición muy difícil que se distorsionó como todo lo que es actualmente. Esta tradición no se diferencia mucho de lo que hacemos hoy en día, porque ahora no está esta parte de rendir cultos, de los tributos a los dioses en masa, ¿no? Cada quien tiene sus diferentes creencias y todo esto, ¿no? En resumidas cuentas era la conjunción con los espíritus entre los vivos, un super mega banquete y ese privilegio, ¿no? De poder superar esa línea delgada que es la muerte y poder nosotros seguir con los seres que queremos. En lo que cambió, hay una de las cosas que principalmente se quedaron, que fueron lo de los dulces. Lo que vemos al día de hoy, que los niños van a las casas a pedir dulces, a pedir dinero algunos, y todo esto, ¿no? Lo que cambió aquí fue que, por ejemplo, en esa parte los celtas dejaban frutas, dejaban dulces y dejaban incluso leña para poder agrandar las fogatas. Para hacer la ofrenda y las fogatas, ¿no? Así es, la gente no iba a pedirlo, ellos lo dejaban en la puerta, en la entrada de sus hogares, y la gente que estaba encargada de hacer la gran ofrenda y de encargar de hacer los tributos a los dioses, ellos pasaban y recogían. Ese era como parte de su agradecimiento de los celtas con el poder haber estado con sus seres queridos. Ellos pasaban, tomaban la fruta, los dulces, ofrendas, y se creaba una grandísima que era el fuego, era para iluminar, ¿no?, su camino de regreso de todos estos seres. ¿Y se iluminaban cómo? De ahí también nace la tradición de las calabazas iluminadas. Los celtas con nabos los ahuecaban y ahí prendían el fuego para irse iluminando en el camino. Ya después se transforma en las calabazas debido a también esta leyenda del Jack, me parece que se llama, ¿no? Un tipo, es una leyenda también que tiene esos orígenes, que habla del tipo de las calabazas, ¿no? Que también les hablaremos en otro programa, ¿no? De eso. Entonces empieza así, de ahí ya empieza a transformarse, ¿no? En que los niños piden dulces y que ahí está la mamá pendejeando haciendo una calabaza con ojitos y demás, ¿no? Sí, continúa, te escuchamos. Sí, bueno, ya lo siguiente que cambió, la transición completa de la festividad fue pues en parte ya por la conquista romana, ¿no? Y también la cristianización de estos pueblos celtas que en su mayoría pues cayeron, ¿no? En su mayoría no pudieron hacer nada y como fueron muy super influenciados por esta parte en la cristianización, tuvo que cambiar algo necesariamente. Tuvieron que cambiar incluso los dioses, la parte de la cosecha. Se tomó, se estuvo un rato, pero se tuvo que cambiar porque pues no era como parte de su religión, ¿no? Y ahí nace el nombre de All Hallows Eve, ¿no? Que según la festividad ya cristianizada es la festividad del Día de Todos los Santos, ¿no? Ahí sale el nombre en inglés y luego ya se populariza, ¿no? Se une y se hace Halloween, ¿no? Que bueno, siempre pasa esta cosa de que no se sabe por qué se empiezan a unir palabras y se crean palabras nuevas para denominar algo. Entonces, el Halloween llega a Estados Unidos, no se inventa en Estados Unidos, ¿no? Llega de los irlandeses. En realidad Estados Unidos, al ser un país receptor de migrantes, forma una cultura de muchas culturas, ¿no? No se inventa, más bien se recrea ahí. Entonces, de la mano de los irlandeses,
llega todas estas tradiciones, ¿no? Las celebraciones del Samhain, ¿no? Que poco a poco se van adaptando y adoptando como propias, ¿no? Y se les va haciendo una personalidad, como fue esto, ¿no? Cambiar las ofrendas por dulces, empezar a mezclar esto, no son los muertos y los parientes, son los muertos, ¿no? Yo me imagino varias tradiciones más, pues enfrentarse con los muertos no es algo tan dichoso como para otras, y ahí sale todo esto, las criaturas horrorosas, los muertos, los descarnados, que ahorita en esta sociedad pop, ¿verdad? Pues bueno, ya hay momias con el hacha aquí, payasos asesinos, bateadoras asesinas, ¿verdad? Como a la fábrica de disfraces le cuesta un barote pagar para poder usar el de, ¿cómo? Harley Quinn, pues bueno, se fusila el disfraz y pues le pone bateadora asesina, pues ¿por qué no, verdad? Sí. Entonces el peliverde asesino también podría ser. Yo voy a vender disfraces del peliverde asesino. Así es, bueno, y con todo esto pues se destruyó ese legado ancestral. El murciélago justiciero. Con el murciélago justiciero y la bateadora le dieron la madre a todo ese legado ancestral. Pero sí, una de las cosas que mencionamos muy poquito al principio, pero sí es como muy importante retomar, ya no es la parte de la historia. Ya estamos hablando, esto es algo completamente global, lo mencionaste todo en el principio. Pero resulta ser que esta transición y este permiso que tienen los muertos para poder venir aquí al mundo tangible, al mundo de los vivos, sí, ya se convirtió después en All Hallows Eve, en Halloween, y ahorita ya es todo lo conocemos, pero hay indicios, y en la historia de todos lo pueden encontrar, que en la mayoría, si no, pues se puede decir en todas, las culturas coincidían precisamente con esa parte en la que había una fecha en la que pasaba algo muy importante con los muertos. Antes, muchísimo antes de Halloween, muchísimo antes cuando fue el romanismo, cuando lo cambiaron al All Hallows Eve, muchísimo antes, incluso aquí en México, ya existía, ¿no? Como esa parte, como tú dijiste, la adimensión, cuando vinieron a ser adimensionales, ya había algo por ahí, se sabía algo, pero no, ahorita ya es global, ¿no? Ahorita ya es Halloween, todo. Sí, hay algo ahí que podríamos pensar de real, ¿no? Cuando se hacen las celebraciones, por ejemplo, en el norte de Europa, que coincide con el fin del verano, ¿verdad? Bueno, la entrada del invierno, el fin de las cosechas en otoño y demás, pues bueno, se dice que se abren puertas para que los muertos salgan, ¿no? En las tradiciones aztecas, ¿no? En México, bueno, se dice que se abre una puerta para que los muertos salgan. Y estas celebraciones, con ideas muy parecidas antes de tener una cultura global, existían en los pueblos de las islas del Pacífico Sur, porque sí recuerdan que el hemisferio se divide en norte y sur. Entonces, cuando en el norte estamos entrando en el verano, en la mitad de los otoño-invierno, ¿no? En el hemisferio sur está primavera-verano, ¿no? Cuentan, y aún así, que no coincide con la época de cosechas y demás, hay la creencia difundida a lo largo del globo que los muertos se les permite salir ese día, con varias diferencias, ¿no? Pero hay una que es muy curioso, si ustedes lo piensan, ¿no? La creencia de que los muertos andan sueltos ese día para ser recibidos por los vivos. Y extrañamente, casi siempre en la misma fecha, ¿no? Si no se puede decir que no son mismos. Coinciden las mismas por una semana, ¿no? Ajá, es como un mismo ciclo, y si lo piensan bien, si escuchaban bien lo que dijimos antes, pues no había como ese alcance que tenemos el día de hoy, no había esa forma en que los irlandeses llegaran y que reinaran globalmente con su Halloween, esa que mencionamos que llegó a Estados Unidos y que de ahí se fue como parte del continente americano. No había como esa forma de comunicarnos ahorita que hay Facebook, que esa parte no puede llegar, esa parte irlandesa a reinar todo el mundo solo con una festividad. No fue así, fue dictado hace muchísimos años, ¿no? Sí, una mezcla de ideas y de creencias, ¿no? Una mezcla de religiones que, como decíamos, hacen una cultura global, ¿no?
y ahora sí, como en la globalización, sobrevive lo más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ustedes quieren celebrar Halloween y también celebran el Día de Muertos, ¿no? A nivel global, para esas preocupaciones, pues bueno, les podemos decir que las calaveras de azúcar, ¿no? Son algo muy representativo ya de muchos, en muchos países, ¿no? Pues se celebra con calaveras de azúcar, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de esta globalización, bueno, se van perdiendo algunas cosas y se van mezclando y van naciendo nuevas cosas de esto, ¿verdad? No hay que hacer tanta mamada y tanta, ¿no? De que si es Halloween o no, el chiste se celebra a los muertos. Si se quieren poner, les vamos a platicar luego la leyenda de Jack O'Lantern, ¿no? Que es, o la calabaza del diablo. Es interesante para platicarla en otro programa, ¿no? Sí, ahorita terminamos con y pues sí, prepárense a recibir a sus muertos, ¿no? Y no caer en la grilla, si ustedes pues, le van a entrar, ¿no? O sea, es mucha la gente, los haters que dicen, no hagas esto porque es gringo, ¿no? Si van a entrar, ¿no? Ya les dimos más o menos como esa pauta, nosotros no estamos en contra ni a favor, es algo global, es algo histórico, comprobado, no tiene que ver, o sea, el nombre no importa, al final de cuentas, quizá deberíamos, si quieren ponerse una pedota vestidos de payasos, muy su pedo, ¿no? Pero hay cosas que sí, igual tenemos que tenerle cierta importancia y respeto, como son las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Si quieren ese día vestirse payasos y hacer lo que quieran, hagan, ¿no? Pero sí tienen que guardar ese cierto respeto, porque no solo es de ahorita, no lo inventamos nosotros, esto ya es un legado ancestral. Exacto. Pero ancestral no de 100 años, ¿no? O sea, sabrá qué es lo que ellos sabían, esas culturas antiguas sabían, ¿no? O qué realmente comprobaron y que estuvieron en contacto, ¿no? No ahorita que ya, bueno, nos puede parecer un invento o nada más de alguna mente media alcoholizada, ¿no? O sea, es una celebración ancestral como quiera que se llame, ¿no? Pues bueno, pues hay que celebrar a los muertos, ¿no? Y hablando de celebraciones, queremos invitarlo a una celebración muy importantísima este año, como cada año también. Es el aniversario anual de el Utabar. Exacto. Es el aniversario número 18. Es una fiesta súper importante, impactante, y tenemos una temática este año que es ¿cómo se llama? La temática. Es la fiesta de aniversario, ¿verdad? Expiar tus pecados. Vengan a expiar sus pecados, vístanse de lo que quieran, el mejor ataviado va a ganar fantásticos premios, ¿verdad? Entonces es el 29 de octubre, va a haber performance, excelentes DJs traídos de dimensiones paranormales cósmicas, Eso sí ¿no? tocan, ¿no? Eso sí les va a tocar porque no sé si sabe conectar las bocinas, porque luego no encuentran los enchufes que tiene de 3, tiene un enchufe de 3 y aquí 3 hoyos, pero no los encuentra. Cositas así, ¿verdad? Ustedes prepárense, vengan a divertirse. El performance de este año va garantizado que les va a encantar, ¿verdad? Se presenta una gran bailarina de tribal dentro del performance, ¿no? Es una beldad mística, Nihili, me parece que es el nombre. Bueno, no hablamos de eso. Los esperamos a la fiesta, que es la dirección Utabar, la dirección en González 56, 58, en el centro histórico, en la Ciudad de México, pues nos están viendo de otras partes. Ya lo saben, hay una preventa que va a ser hasta el día, creo que un día antes, ¿no? De la venta, o sea, todas se la pueden llevar chido. Quieren evitarse estas filotas y todo. La preventa, si no, pues vénganse con unos pesos de horas y va a estar impresionante. El mejor disfraz se va a llevar por ahí una botella de Jägermeister, me parece. Entonces va a estar... yo me quiero disfrazar. Sí, entonces pues, va a estar impresionante. Ya saben, no habrá planes para ese día más que venir. Y pues los esperamos el próximo miércoles. Yo soy Alex von Frankenstein. Damián Basso. Y yo dije, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Bueno, muchos son mexicanos de esas mamadas.